¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Voy a proceder a tomar lista. Prendan por favor sus cámaras para poderlos ir identificando. Carpio Astudillo César Augusto, ¿está presente? Carreño Zambrano Dani Alexis. Presente. Castillo Acosta Melvin Patricio. Presente, dije. Ya, presente. Cordones Cecilia. Carlos Francisco de la Cueva. Jason Paul de la Cueva. Juan Francisco de la Cueva. Juan Carlos Gaona. Dayana Jacome Merizalde. Mayra Gabriela Jaramillo. Blanca Mercedes Moscoso. Grey Alexandra Vélez. Jocelyn Jimena Villarreal. Evelyn Joana Zapata. Bien. Para esta clase tenemos previsto continuar con nuestra clase sobre fermentaciones. Básicamente vamos a dedicarnos a ejemplos ya específicos. Comparto la pantalla. Estamos aquí. Ok. Si lo hagamos ver. Bueno, aquí es específicamente. Listo. Proyectamos esto. Muy bien. A ver, el tema de fermentaciones básicamente se atribuye a la acción de microorganismos, sean estos bacterias o sean levaduras. En este caso, hablamos de tres tipos de fermentaciones. La acción de la fermentación, que puede ser láctica, que puede ser una fermentación alcohólica y que puede ser una fermentación acética. En la fermentación láctica se genera un ácido láctico. En la fermentación alcohólica se genera el alcohol que conocemos, el etanol, o también el metanol si es a altas temperaturas. Y en la fermentación acética se genera ácido acético. Entonces, vamos a ir ya con ejemplos para ir comprendiendo de qué se trata cada una de estos tipos de fermentación. La fermentación láctica, como mencionamos, se da, por ejemplo, en las aceitunas, el yogur o el queso, que son algunos ejemplos de este tipo de fermentaciones. La fermentación alcohólica, en cambio, es llevada por levaduras, principalmente. La fermentación láctica es por bacterias o por hongos, también puede ser. Pero específicamente la alcohólica es por levaduras. ¿Y cuál es la primera condición? De que estos alimentos tienen que tener azúcares, ¿ya? Y a partir de los azúcares es lo que estas bacterias van transformando el azúcar, lo van destruyendo y lo que forman es alcohol. Y también lanzan como un subproducto también dióxido de carbono y un poco de energía, ¿ya? Básicamente es para producir todo lo que es bebidas alcohólicas y el principal ejemplo es la fabricación del vino. La fermentación acética, en cambio, es para la fabricación de vinagres. Y se debe a un solo tipo de bacterias. Bueno, hay más bacterias, pero la principal, la que es más industrialmente, es más fácil de controlarla, es la Acetobacter, ¿ya? Entonces, la fermentación acética, en cambio, utiliza alcohol
y lo transforma en ácido láctico, ¿ya? O sea, el alcohol lo hace como vinagre. Lo que antiguamente los viñeros, los que producían todos estos vinos, se daban cuenta que cuando dejaban destapadas estas botellas, el vino se les transformaba, se les agriaba, ¿ya? En todo caso, vamos viendo que para este tipo de fermentación alcohólica no necesitan oxígeno, pero acá sí necesita oxígeno, ¿ya? Por eso es que cuando hacen los vinos, cuando hacen el alcohol, es sin oxígeno. Pero cuando destapan ya una botella de vino, básicamente ahí en cambio se oxida el vino, se oxida el alcohol y se produce vinagre. A continuación vamos a ver primero cómo es esta fermentación láctica, la del yogur. Ya hemos puesto el más común. Siguiente. Ya. Listo. Bueno, hablamos primero del yogur. Primero, las raíces de la producción láctea remontan hace 3000 años antes de Cristo, en el Medio Oriente. Cuando el hombre comprobó que al acidificarse la leche cambiaba de consistencia y de sabor. La explicación para este fenómeno es simple. Las bacterias que normalmente se encuentran en la ubre del ganado vacuno contaminan esta leche. Por lo tanto, hay una proliferación y una formación de ácido láctico. En este medio, las proteínas, ¿qué pasa? Se precipitan o se coagulan y lo que hacen es, se separan del suero. Se separan en dos fragmentos, una que es el suero y otro que es toda esa parte sólida. Entonces, el yogur resulta de esta fermentación de la leche, ¿ya? Por este tipo de bacterias que hay. Las bacterias que son la Streptococcus thermophilus y lo que es Lactobacillus bulgaricus. Son dos. Existen otro tipo y también he visto que hay para el tema de yogur, hay otras levaduras también que hacen este tipo de fermentación. Pero para casos de esto es más práctico este tipo de bacterias que dan mejores resultados y más que todo uniformidad a los productos. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Por ejemplo, aquí estos dos son los que más actúan. Primero, los Streptococcus thermophiles quitan el oxígeno, ¿ya? Remueven el oxígeno. Y estos Lactobacillus, en cambio, bulgaricus, transforman el azúcar en lactosa, transforman este azúcar que se llama lactosa en ácido láctico. En todo caso, aquí están este tipo de bacterias. ¿Ya? Entonces, como transforman esto, el pH de la leche, que normalmente ¿en cuánto está? En 6. ¿Ya? Baja. Y el momento que baja, ahí coagula. Existen otro tipo de bacterias que fermentan la leche. Existen esta Lactobacillus acidophilus, Streptococcus lactis, Bifidobacterium bifidum y muchas más. También les comentaba que había este tipo de hongos kéfir, un sinnúmero de otros microorganismos. Sin embargo, esta es la Lactobacillus vulgaris, que está aquí justamente en un cultivo de yogur. Existen, como ustedes pueden saber, existen diferentes tipos de yogur y leches fermentadas. Todos estos productos son altamente nutritivos, ricos en proteínas, en sales minerales y vitaminas. Entonces, las variaciones de los tipos de yogur dependen más de qué tipo de, si le ponemos azúcar,
Si le ponemos algún colorante, si le ponemos frutas, lo más sano es con frutas cambiar el color a través de pigmentos provenientes de las frutas que se van incluyendo en ese tipo de productos. Y bueno, depende también del tema de cómo le hacen las modificaciones, si es cremoso, si es firme, es batido, depende del proceso que le hagan a este producto. Entonces, la mayoría de estos productos se venden como leche fermentada, contienen cantidades, millones de microorganismos o de esporas, que más o menos se estima. En cada gramo de yogur encontramos 100 millones de bacterias, de este tipo de bacterias. Porque es bueno. En la clase pasada habíamos dicho que todo ese tipo de bacterias que son buenas para el organismo, ustedes van a verlos con un nombre genérico que son los probióticos. ¿Qué hacen? Estos mantienen el equilibrio de la flora intestinal y previenen que se desarrollen otro tipo de microorganismos en el tracto digestivo de las personas que consumimos. Ese es un procedimiento, uno de los procedimientos más comunes en el tema de la fermentación láctica del yogur. Existen un sinnúmero de procedimientos para obtener yogur, varios. En todo caso, aquí hay dos categorías de tipos de yogur. Primero, normalmente es la leche. En la industria, aquí se puede obtener a partir de la leche entera, pero la industria lo que hace es adicionar leche en polvo más azúcar, normalmente. Una vez hecha esta mezcla, pasteuriza. Luego le coloca este tipo de bacterias, lactobacillus sobre todo. Y aquí hay dos procesos. ¿Ya? Uno que es para este tipo de yogur sin color, insaboro, o sin ningún tipo de aditivos, y el otro tipo de yogur ya con color, con todo tipo de saborizantes. Aquí hacen un relleno de los embalajes, de los envases, luego sigue un proceso de enfriamiento y obtienen este yogur tradicional y pasa a la comercialización ya directamente. En cambio aquí, en cuanto lo inoculan ya con este lactobacillus, ya hacen un proceso de agitación y ahí en esa agitación o donde remueve, ahí es lo que agregan las frutas. Después de lo que le agregan las frutas, ya lo van llenando los envases. Sigue un tema debatido, depende del tipo de yogur y luego a la comercialización. Eso en términos generales, cómo preparan el yogur. No sé si tienen alguna inquietud respecto a este proceso. Dígame. Tengo una duda. ¿Ya? Dígame. Ingeniero. Le escucho. Inge. Sí, ahorita me llegó la señal. Inge, una consulta, ¿de acuerdo? Ahí tiene que ver algo el tipo de envase para el llenado del yogur. Tiene que ver algo para el tipo de expiración. El tipo de envase, me dijo. No lo escuché muy bien. Sí. No lo escuché muy bien. Espera, escúcheme, el tipo de envase para hacer el llenado del yogur, ¿tiene que ver algo también con el alargamiento de la expiración o no? ¿De la aspiración? Es expiración, o sea, de la ya. fecha de caducidad. Por supuesto. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay yogures en cartón
hay yogures en plástico, hay yogures en funda. Entonces, creo que o tiene que ver algo el aditivo de la fermentación para que dure más, o no sé, eso quería preguntar. Ya, por lo general, los tipos de yogur antes de, en esa parte, ¿cómo es? Después de, antes de colocarle estos seres vivos, le hacen la pasteurización, antes de, no luego de. Entonces, tiene mucho que ver, pero en el sentido de que, por ejemplo, el tipo de envase proteja el ingreso de luz, porque son seres vivos y son muy sensitivos, digamos, muy sensitivos a este tema del impacto de luz, ¿ya? De la leche misma y todas las proteínas. Entonces, este tipo de envases de Tetra Pak, por ejemplo, que tienen un sinnúmero de capas, más de 4 capas, supuestamente son 4, pero tienen más. Este tipo tienen unas láminas que o sea, que no dejan el ingreso de luz hacia dentro del producto, porque tenemos seres vivos ahí que son muy afectados por la luz. Lo otro es que el tema, por ejemplo, envases muy claros dan mucho paso de luz y también lo que les afecta es este tema de la variación de temperatura, ¿ya? En todo caso, como son seres vivos, lo que aumenta es el metabolismo. El metabolismo y genera mayor cantidad de ácido láctico. Por ejemplo, un yogur hasta cierta fecha de caducidad segrega tal cantidad de ácido láctico, pero ya si le aumentamos temperatura, el yogur siempre tiene que estar en refrigeración, empieza a generar más ácido láctico y usted va a tener, si se pasa de la fecha de caducidad, este tipo de yogur va a tener una acidez súper alta o digamos en escala de pH muy cercana ya bajo 4, cercano casi a 3, algo muy, ya no es tan gustoso para el organismo, o sea, ya es muy ácido. En ese sentido, sí. Inge, y otra consulta. Y, por ejemplo, hay productos que, por ejemplo, yogures que no necesitan refrigeración, no necesitan nada. Y a veces se expone al sol y no les pasa nada. O sea, no se concentra la fermentación. No creo, porque el tema de la temperatura sí afecta, son microorganismos. Lo que más hace es pueden afectar la mortalidad y lo otro afectan la cantidad de generación de ácido láctico. Por ejemplo, había antes antes, hace unos 15, 20 años, había unos yogures que venían en cartón como que daban para llevarse a la escuela, ¿se acuerdan? Ya, esos yogures, por ejemplo, uno le cogía el sol y tantas cosas, la luz, no se dañaba. Llegaba a la casa, uno se tomaba tranquilamente. Yogures, al siguiente día. De pronto fueron leches ultra pasteurizadas. No, fue yogur. Yo me acuerdo porque yo estuve en la escuela. ¿Ya? Y claro, a mí me mandaban esos yogures de cartoncito, esos pequeños, como de 350 ml creo que eran unos pequeñitos. No nacíamos todavía. Esa es la década de antes. Está hablando de... Pero vean, lo que pasa es que son microorganismos que siguen ellos su metabolismo y siguen botando. Y digamos, cuando un microorganismo empieza a generar gran cantidad de sustancias, por ejemplo, este va generando más ácido láctico, más ácido láctico, más ácido láctico. Es más, cuando ese proceso de yogur le aumentan un poco la temperatura cerca de 30 a 40 grados centígrados más o menos para que estos se fermenten en altas velocidades. Y con lo que hacen el proceso de refrigeración en yogur, siempre lo que hacen es estabilizar para que ya no siga generando este tipo de ácido. De pronto puede, o sea, pero va a generar mucho ácido láctico y esto se va a hacer muy agrio el yogur con el pasar de los días. O sea, puede que unos 2, 3 días no vea efectos, pero ya bastantes días sí va a estar bastante ácido este yogur. Y como cualquier medio de cultivo, los microorganismos empiezan a botar sustancias en altas concentraciones que después son tóxicos hasta para ellos mismos. En este caso, ácido láctico.
Esa era mi consulta, ingeniero. Gracias. Listo. Ok. Una preguntita. Aquí estamos hablando solo lo que es de lo que son productos lácteos, porque más o menos eso que dice Jason, que no se descongela, pasa, pero en la gelatina. Ahí sí he visto yo. No sea mentirosa, que hasta en la leche, en yogur, sabe pasar a eso de ahí. Solamente en la En leche. sí. Tú andas hablando En la de gelatina gelatina sí. tónica. Sí, la En la gelatina. gelatina, claro, pero es por otro tipo de De elementos efecto. que, Sí. Es claro, un tema tienen otro. de que Eso es lo que te daban a ti en la escuela y andas es diciendo. el colágeno que empieza a hacerse, es un polímero, así como colágeno que empieza a hacer esta red y que mantiene así Claro. esta estructura. Utilizan colágeno, utilizan pectina, algo para que le mantenga esa estructura, pero sí, bienvenido todas sus inquietudes. Avanzamos Gracias, con el tema de quesos. El queso también es un tema de fermentación láctica, ¿ya? ¿Por qué es fermentación láctica? Porque el queso es un subproducto de que aquí hay primero esta separación, para que haya este tipo de separación del suero y la parte del suero y esa parte sólida, ahí interviene todo este tema de esta fermentación láctica, ¿ya? En sí, el queso proviene primero de producto de fermentación. Existen alrededor de 400 tipos de quesos, ¿ya? Hay variaciones en quesos, dependen de si proviene de la leche, de vaca, de cabra, de oveja o de búfalo. O también el tipo de queso se refiere a con qué lo hizo la coagulación. Se lo hizo con calor o tal vez con enzimas o con bacterias lácticas o con ambas, depende. También la humedad, la consistencia, si es un queso blando, un semiduro, un duro o muy duro, o depende del nivel de maduración. ¿Ya? Pero en todo caso, para este tema de que exista el queso, existe la acidificación con este tipo de bacterias, lactobacterias, ¿ya? Este mismo tipo. Streptococcus y Lactococcus lactis, ese es otro tipo de bacteria láctica. Antiguamente, el queso solamente se lo cuajaba con el cuajo, que era esta enzima, la renina, que la traían de todo ese tipo, extraían de los estómagos de los rumiantes, de los becerros, de este tipo de vaquitas tiernas. Entonces, ese fue por siglos este tipo de coagulación enzimática para obtener queso. Pero ya con el tema industrial, la producción ya es difícil obtener esto en grandes cantidades y además es costoso. Entonces, lo que actualmente hacen con ese tipo de bacterias o cuajos allá artificiales. Todos los quesos tienen este proceso. Tres fases que tiene. El tema de coagulación, el desuerado y la maduración. Algunos quesos hasta aquí nomás llegan, hasta aquí antes de la maduración, pero los dos primeros pasos siempre son. Entonces, primero, la leche se la acidifica, ya sea con bacterias lácticas, con estos dos tipos de bacterias que les acabo de decir, o también con el cuajo de estos becerros. ¿Ya? Una vez que tenemos ya la solución, la leche ya separada, ahí viene el desuerado, que es ya la separación del suero o lactosuero de esta parte sólida. Y luego aquí se decide si este queso va a queso fresco o ya lo hacemos todo el proceso de maduración. Y eso depende de qué tipo de bacterias ya después le van poniendo. Por ejemplo, hay ya quesos muy especiales que le ponen un tipo cepas ya específicas. Por ejemplo, este Propionobacterium, que hacen este tipo de agujeros en este tipo de quesos gruyere, o
este tipo de hongo, el penicillium, que le hace este manto blanco, estos tipos de quesos, o el penicillium también que hace estas estrías azules en otro tipo de quesos como el Roquefort. Son tipos ya de quesos ya que van hacia la maduración. Entonces, en términos generales, así le hacen el tema de, pues este es el proceso en sí, el proceso de obtención de un queso, en 3 pasos. Es muy simple porque igual solo lo único que se hace es separar la parte sólida y la líquida y ya se obtiene. De ahí lo decisivo era este tema de fermentación. El siguiente tipo de fermentación es ya la fermentación alcohólica. ¿Ya? Entonces, para la fermentación alcohólica, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba todo producto que tenga azúcares. Y entre azúcares más puros como sacarosa, fructosa, todas estas tengan, más rápido es que pueda obtenerse un tipo de alcohol. La palabra vino se refiere exclusivamente a la bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica de la uva madura. ¿Ya? Entonces, se debe usar siempre la expresión de dónde proviene este vino. Por ejemplo, si esta viene de manzana, o si viene de pera, o si viene de la fruta que se lo obtenga. En todo caso, la palabra vino siempre va a ser en relación a la vid o a la uva. Por ejemplo, ya para el tema de producción en masa, se necesita ¿qué? 10% a 20% de masa y maduración de la fruta. Por ejemplo, obtenemos aquí uvas, tenemos vino de uvas, de bananas, que tienen más azúcares que otras frutas. Por ejemplo, los melones, sandías, frutillas, y frutos rojos, que estos tienen menor cantidad de azúcar, por lo tanto el rendimiento va a ser menor cantidad de vino o de alcohol etílico. Aquí tenemos un esquema de cómo es la fermentación alcohólica de los vinos. Más de los vinos, de cómo se obtiene etanol. En sí, esta es una molécula así representado en 2D bidimensional de la molécula del azúcar o de la glucosa o la sacarosa, ¿no es cierto? Son 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y este de acá arriba 6, ¿verdad? Y desde ahí se reordena nuevamente y sale el etanol. Entonces sale 2 etanoles, 2 carbonos, más anhidrido carbónico. Ya. Ahora, el tema es que cuando se fermenta, ¿se han dado cuenta que empieza a generar este tipo de burbujas? Este tipo de burbujas se refiere a la generación de este tipo de gas. Entonces, cuando se hace un tipo de fermentación, y para saber si es que está fermentándose cualquier tipo de azúcar, ¿qué se hace? Se coloca un tipo de filtro para que, o este tipo de envase para que vaya al lado burbujeando y denote la presencia de expulsión de este gas. En sí, normalmente aquí le hacen con levaduras o le pueden hacer con un tipo de bacterias. Pero tengan en cuenta que los hongos son los microorganismos que más resisten la acidez. ¿Ya? Por eso lo que son los más apropiados para este tipo de fermentaciones. Aquí está el proceso de cómo se hace la extracción de un vino o de un alcohol en sí. Primero, la preparación del mosto. ¿Ya? Esto es un término para vinos, pero puede aplicarse para cualquier otro tipo de fermentación de otro tipo de azúcares o alcoholes. En caso de caña de azúcar o lo que sea.
¿El mosto qué es? Es ese jugo que sacamos de las frutas. ¿Sí? En vinicultura le dicen el mosto. ¿Ya? ¿Consiste en qué? Primero le extrae todo el jugo a las frutas. Luego, este mosto de qué no está compuesto. Agua, azúcares, ácidos orgánicos, pectinas, minerales principalmente. Y tiene un sinnúmero de otros componentes. Luego, ¿qué sigue? Aquí viene la fermentación alcohólica. ¿Ya? ¿Para qué la fermentación alcohólica? ¿Qué debo hacer? Debo quitarle el oxígeno. ¿Ya? Entonces es en recipientes cerrados, donde no haya ingreso de oxígeno. Y empiezan estas bacterias o estas levaduras a hacerlo al convertirlo al azúcar en etanol. Y más anhídrido carbónico y más energía, que también es este calor que va generando durante esta fermentación. Y luego ya viene, esta es la fermentación alcohólica, y luego ya viene este proceso de filtración, decantación, ya o clarificación de los vinos y todo eso. Para el presente caso solo nos interesa saber cómo es el proceso de fermentación alcohólica de los vinos. ¿Por qué? Esta es generación solamente de etanol. Van a ver que hay otro tipo de fermentación alcohólica, pero en el caso de que se le adiciona gran cantidad de aire. Y cuando hacen este tipo de fermentación, en cambio para almidones, ¿qué pasa? Hay hay más generación de CO2, más cantidad. Este es el oxígeno del aire, obtiene más cantidad y por lo tanto hay muchísima más producción. Porque le retrocedo acá, por ejemplo, este CO2 o este oxígeno que sale viene de la molécula de azúcar nomás. Pero si adicionamos aquí aire, le ponemos más O2 y hay más producción de CO2. Y esto en cambio aplican para el tema de panificación. Entonces en panificación que dejan que hay una fermentación asimismo alcohólica y por lo tanto todas estas burbujas generan gran cantidad de que esta masa empiece a expandirse y que con lo que se logra que haya más volumen en el pan y que no haya este tipo de masa muy maciza, muy densa. Esto en cuanto al tema de la fermentación alcohólica. Bien. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Para continuar el siguiente tema, que es la fermentación alcohólica, pero en el pan. La panificación. Se dice que la panificación por acción de levaduras, todo esto, y este arte de hacer pan surgió en diferentes lugares del mundo. Esto hace 7,000 y hasta hace 5,000 años antes de Cristo. Entonces, los primeros panes eran unas galletas planas de cereales molidos y agua que eran cocinados sobre piedras calientes. Más tarde se debió conservar que tanto la textura como la digestión mejoraban. Se logró observar que esto mejoraba cuando la masa se dejaba en un tiempo y en reposo. Entonces, el siguiente paso fue dejar sin cocinar una pequeña parte de la masa, o esta masa ácida, o este pie de masa que le llaman los panaderos, para agregar en la siguiente preparación de pan. Este procedimiento ya era conocido por los egipcios y por los hebreos ya hace más de 5,000 años atrás. Pero bueno, todos estos estudios microbiológicos actuales que indican que este pie de masa era una población de bacterias lácticas y levaduras. Entonces habían bacterias y tanto levaduras. Donde había un tema de transformación de todos estos almidones.
Y aquí da nos da aquí más o menos cómo es un proceso químico del pan, las enzimas del cereal, o sea, el trigo específicamente, lo llenan de hidrógeno al almidón, ¿ya? Y forman estos azúcares que los va formando en ácido láctico por bacterias o en etanol por las levaduras. Pero más aquí hay producción de etanol, ¿ya? Porque en sí el tema de la panificación es más una fermentación alcohólica que libera gran cantidad de CO2, ¿ya? Y estas son las burbujas que generan gran porosidad y levedad a la masa. Por ejemplo, la panificación a escala industrial inició en el siglo XIX con el descubrimiento de este tipo de levadura, Saccharomyces cerevisiae, y la producción de fermento que ya a nivel industrial, que lo pueden encontrar en cualquier tipo, hasta en las tiendas encontramos ya este tipo de levaduras, que es la materia prima para este tipo de panificación. Aunque algunos panaderos todavía conservan la práctica de fermentación natural, pero poco a poco estos procesos artesanales han ido y van desapareciendo, son sustituidos por la panificación industrial. Ven que la masa actualmente se prepara ya mezclando harinas de un tipo, otro tipo, con agua, levaduras, ya le agregan un sinnúmero de diversos aditivos. Ya actualmente este tipo de aditivos, emulsificantes, agentes oxidantes para que no se haga parda la masa, reductores, aceleradores de la fermentación y un sinnúmero más de aditivos que le van colocando al pan para el tema de industrialización. Ahora, este es un gráfico más o menos cómo ocurre este tema de la panificación. ¿Cómo ocurre este tema de que el pan empieza a aumentar de volumen? Aquí partimos de que normalmente los granos de almidón están así, las moléculas de almidón están agrupadas, aquí hay miles de moléculas, millones de moléculas de almidón, siempre están recubiertas por una membrana de proteína. Recuerden que cuando sacamos este tipo de harinas, no solamente es almidón, no solamente es estos gránulos, hay proteínas. ¿Se acuerdan que cuando revisábamos los cereales, veíamos que también tenían un porcentaje de proteína? ¿Ya? ¿Qué hacemos a esta proteína? Le colocamos agua, hidratamos. Y aquí, en esta proteína, lo que más hay aquí, hay una proteína que se llama gluten. ¿Ya? Entonces el gluten está alrededor de todo este tema de almidón. ¿Quién me dice que es el gluten, cierto? Antes de continuar. ¿Han oído alguna vez del gluten? ¿Qué se imaginan que es el gluten? ¿Quién me contesta? ¿Quién ha oído alguna vez qué es el gluten? Bueno, el gluten es una proteína. Una proteína que, la verdad que esta es la que da esta elasticidad, esta característica de adherencia a todo lo que es estas masas. ¿Se han dado cuenta que cuando hacen una masa de pan es tan pegajosa que se va pegando en los dedos? Es esta proteína que está alrededor de los granos de almidón. Hay un montón de tipos de proteínas que todas estas se las llama gluten. Y estas son las que le dan la elasticidad, porque en sí solamente el almidón no tiene esta elasticidad como tiene el gluten.
Entonces, los cereales no solamente están formados de almidón, sino que también tienen una recubierta proteínica. Y esta recubierta y esta proteína que da esta como cosa pegajosa, esta es la que permite que pueda amasarse el pan y permite que pueda hincharse gran cantidad, y como es así súper elástica, hace que estas burbujas no logren romperse en el pan, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La membrana se hidrata, expandida y se hace pegajosa, ¿verdad? Este es un gránulo ya hinchado. Acá no estaba hinchado porque estaba seco. Aquí se le agrega agua y se empieza a expandir esto, ¿ya? Entonces, aquí empiezan los gránulos a unirse, ¿ya? Ahí están unidos. Hasta aquí, diríamos que tendríamos ya una masa solo, agua y almidón. Pero ¿qué pasa? En este paso se le agregan todos este tipo de levaduras que empiezan a fermentar, ¿ya? ¿Utilizan qué? Utilizan los almidones, los azúcares que hay aquí dentro de los granos, y empiezan a botar anhídrido carbónico y hacen estas burbujas, y estas empiezan a aparecer en todo lado. Empiezan a hacer estas burbujas y este tipo de gluten se hace como un elástico, se hace una malla, ¿ya? Se hace una malla y empieza a expandirse. Si ven que aquí están súper unidos y acá ya todo esto se expandió. Hace formando una red, y esta red es la que ya le da esta esponjosidad a la masa del pan, que posteriormente ya con el hornado todavía aumenta muchísimo más hasta cierto punto, hasta que ya terminan de morir estas levaduras, y por lo tanto ya detienen su actividad y ya queda estabilizado el volumen final. Voy a detener al gluten porque sí es curioso. Bueno, actualmente hay muchos, no sé, ahí sí personalmente pensaría que las personas antes creo que tenían estómagos todoterreno. Cualquier proteína la destruían en su estómago y no pasaba nada. Pero ahora están naciendo nuevas generaciones que el estómago no es, o el sistema digestivo en sí, no es capaz de destruir este gluten. No lo destruye y logran, y después esto genera una reacción alérgica, en algunos diría, no muchos. En este tipo de proteína, el gluten no lo pueden destruir en su sistema digestivo. Hay otros que la lactosa no la pueden desintegrar dentro de su aparato digestivo. Gluten, lactosa, no recuerdo qué otro tipo de proteínas, que son proteínas bien complejas. Entonces, hay este tipo de intolerancias, alergias, todo esto, que logran generar algún tema de algunas sintomatologías en algunas personas. Por eso es que lo que hacen es, normalmente hacen un proceso químico donde logran, o físico, dependiendo cuál utilizan, logran quitarle todo, esa proteína recubierta a los granos de almidón, y le quitaron el gluten. Y solamente es almidón. Por eso hay personas que solamente pueden consumir almidones sin gluten. Eso nada más. Pero normalmente la mayoría sí pueden digerir el gluten. El otro tipo de fermentación, la fermentación acética. ¿Se acuerdan que lo primero que obtuvimos qué era? Cuando se hace en el vino, se obtiene etileno. Ya que en sí, el etileno es la punta, lo que le decimos normalmente. Pero ¿qué pasa con este etileno? Vienen unas bacterias y estas bacterias logran destruir u oxidar este tipo de alcohol, lo oxidan y lo transforman en ácido acético. En todo caso, el producto con mayor cantidad de ácido acético es el vinagre. Pero el vinagre solamente tiene del 5 al 6% de ácido acético, o sea,
En un litro de vinagre hemos de encontrar 50 a 60 mililitros de ácido acético. El resto es agua con otras sustancias más. Entonces, para el tema de cómo se obtiene el vinagre, normalmente primero obtienen el alcohol y después lo oxidan al alcohol. ¿Ya? Como les decía al inicio, primero cuando lo llamaban a Louis Pasteur, le decían, mira, queremos que nos ayudes a ver por qué cuando tenemos el vino, lo destapamos, se nos hace vinagre, el vino. ¿Ya? Entonces, depende de la fruta también. Por ejemplo, la mayor cantidad es del vino, pero también hay ácido acético a partir de la manzana, de la fresa, de la mora, también de la piña, que tiene gran cantidad de producción de alcohol. Entonces, generan primero el alcohol y luego lo oxidan. El primer proceso es con las levaduras. Transforman el azúcar de fruta en etanol. Acordaránse siempre, etanol es el que se lo puede consumir, es el alcohol que normalmente lo tenemos. Y ese es con 2 carbonos, 2 moléculas de carbono. Metanol con M, ese en cambio, ese es tóxico. Ese es el que puede generar, ese es para desinfección de heridas y todo eso, o es para tema médico, sobre todo. Ese es el que genera cuando la persona lo consume o cuando contamina un alcohol, que la persona empieza a perder la visión, empieza a intoxicarse y bueno, es el metanol. Pero aquí solamente estamos hablando de etanol. Se produce etanol y luego se le hace un proceso con las bacterias acéticas, lo convierten el etanol en ácido acético. ¿Ya? Aquí el etanol es oxidado y se transforma en ácido acético. Solo como ilustración, a ver, sí, aquí está. Entonces, ¿cómo es el proceso para la fermentación del vinagre o fermentación acética? La materia prima ingresa frutas, manzanas, ciruelas o capulí, azúcar o miel o cualquier granos que tengan almidón o amiláceos, la cebada, el trigo, todos estos. ¿Qué hacen? Lo hacen primero una fermentación alcohólica, donde la glucosa se transforma en etanol más anhídrido carbónico, tal como hicimos. Ya tenemos etanol, solamente utilizamos el etanol. ¿Y el etanol qué hacemos? Lo oxidamos con el aire, con el oxígeno del aire, y tenemos ácido acético más agua. ¿Cuál es la única bacteria que puede oxidar el etanol? Es la Acetobacter. Es una bacteria súper resistente al tema del alcohol. O sea, es bastante, porque el alcohol normalmente lo utilizamos ¿para qué? Para matar bacterias, pero esta es bastante resistente y logra superar esto. Más o menos, no los quiero marear, pero más o menos es esto. Este es el azúcar, vienen las levaduras y forman el etanol. ¿Sí ven? El etanol es con 2 carbonos. ¿Ya? Siempre que veamos este tipo de enlace es para fenoles. ¿Se acuerdan de alcoholes, fenoles? Perdón, de alcohol. Estos son alcoholes. Fenoles es otra cosa. ¿Ya? Y en cambio del metanol solo tiene un carbono. ¿Ya? Pero bueno, este etanol viene acá más oxígeno del aire y se convierte en ácido acético. Así es el proceso químico de cómo se produce el vinagre. En términos generales, para no marearlos, primero se obtiene el vino, ya sea de cualquiera de estas frutas, y luego se lo deja que se oxide este vino por varios días para obtener este tipo de vinagre. Esto en cuanto a los tipos de fermentación que tenemos. No sé si tienen alguna consulta.
Ingeniero, Dígame. ¿me podría repetir cómo se hace el vinagre? Ya. Bueno, en sí este no es Por- el procedimiento de, ¿cómo es? Digamos, la receta, diríamos, es más el proceso, porque ahí el vinagre es... Pero bueno, lo primero que se hace es, se obtiene el vino, se lo fermenta cualquiera de estas frutas, se fermenta uva, se hace un vino, o se hace un vino de manzana, o se hace un vino de mora, o se hace un vino de fresa, o se hace un vino de cómo es de frutilla, o de piña, perdón. ¿Ya? Y luego, este vino se lo deja que se oxide para que se produzca ya aquí estamos, el vinagre. Aquí interviene esta bacteria Azotobacter. Y es la que genera este tipo de ácido acético. Por ejemplo, ya. a un vinagre, perdón, a un vino, se lo deja más o menos, ya en la práctica se deja que en una temperatura 25 a 30 grados ventilado durante 40 días. ¿Ya? Durante 40 días. Ahí se forma este tipo de vinagre. Normalmente en el recipiente van a haber una especie como de nata que se genera y ahí están todo este tipo de estas bacterias, de Acetobacter, una capa gelatinosa, ¿ya? Ya, pero esto es más o menos a unos 40 días en un proceso de botellas de vidrio y siguiendo todo el procedimiento. Y luego de eso, de dejarle destapado y que haya absorción de oxígeno, ya tenemos la obtención ya del vinagre en sí, pero a partir de un alcohol. Y luego pues ya viene el tema de filtrado, y algunos le dejan ahí, otros ya luego saben pausterizar el vinagre. ¿Ya? Lo dejan que lo elevan a 65 grados centígrados y luego lo bajan, eso durante 5 minutos y después le bajan precipitadamente la temperatura para que se enfríe y ya está listo un vinagre ya para ser consumido y almacenado. Listo, ¿no hay ninguna otra inquietud? ¿Otra inquietud? Ya. No, ninguna, Inge. Muy bien. Vamos a... Eso en cuanto al tema de fermentaciones. Pasamos al tema de envases y aditivos. Acá está. Ya. Listo. ¿Sí se está proyectando el de envases y aditivos? Sí, sí está proyectando. Ok. Primero vamos a concentrarnos en los aditivos y luego vamos a ir viendo los envases. Aquí tenemos un sinnúmero de aditivos. Aparte de la materia prima que tenemos, para darle sabor, para darle color, para darle consistencia, para darle durabilidad, para hacerlo más ácido, más dulce, más salado. ¿Colocamos qué? Aditivos. O para hacerlo más picante, para que tenga más aroma. Le colocamos aditivos. Para todo eso a los alimentos. Entonces, los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos para proporcionar o intensificar su aroma, su color, su sabor, para mejorar la estabilidad, su calidad nutricional, o para conservar o mantenerlos que sean inocuos. ¿No? Inocuos es que sean aptos para el consumo humano. En cualquier legislación del mundo se prohíbe que se use aditivos para ocultar defectos de la materia prima. Por ejemplo, no sé,
alguna materia prima que cambia de color porque ya estuvo muy pasada, digamos, o ya mucho tiempo almacenada, no se puede ocultar eso. O para ocultar procesos, defectos en los procesos, o encubrir alteraciones o cualquier otra situación que induzca al engaño. Entonces, los aditivos son prohibidos para eso, solamente para lo que está en el párrafo de arriba. Su objetivo es para intensificar aroma, color, sabor, mejorar la estabilidad, su calidad nutricional o para conservarlo y mantener siempre la inocuidad. Dice que las primeras técnicas de conservación de alimentos, el ahumado, deshidratación, surgieron hace 30.000 años atrás, cuando el hombre cazaba, pescaba, recolectaba frutos, y durante esta transición, que era hombre errante, hombre nómada, ya al que ya empezó a estabilizarse en un sitio ya más estable, descubrió la agricultura y también descubrió el tema del procesamiento, sobre todo la conservación de alimentos. Y junto a la conservación, él empezó ya a tener un sinnúmero de aditivos, ¿ya? Básicamente para conservarlos y para potenciar los sabores. Eso de manera general. Vamos a ver la clasificación de aditivos. Hay diversas clasificaciones, pero la que es más difundida es la siguiente. Primero, aditivos para los alimentos. Hay aditivos acidulantes para bajar el pH, ¿ya? Acondicionadores de la panificación, los que habíamos visto. Antiaglomerantes, hacen que los productos no se queden tan, más que todas las partículas de los alimentos no se queden tan unidas. Aditivos antioxidantes evitan que se degraden los alimentos, que se oxiden. Aditivos colorantes, estos son los más antiguos, la verdad. Un aditivo colorante es el achiote, que masivamente usado. Los aditivos conservadores también, que alargan la vida de los productos, alargan la vida útil de los productos. Aditivos edulcorantes o endulzantes, los típicos que le ponen azúcar a los alimentos. Bueno, creo que es un tema de mucho en discusión actualmente, este tema de endulzantes. Hay muchas tendencias que no, hay muchos criterios que dicen que no se debería abusar del exceso de esto, y el problema es que esto le hacen desde tempranas edades, desde los niños que son tan sensibles a este tipo de nutrientes, de alimentos. Entonces ya se quedan hasta edades adultas con la costumbre de un consumo excesivo de este tipo de azúcares. Por tanto, los nuevos productos de etiquetas verdes, como los del Ecuador, que tienen esta semaforización, no son tan apetecidos, sobre todo en poblaciones muy jóvenes. ¿Qué otro tipo de aditivos? Emulsionantes. ¿Qué son emulsionantes? Por ejemplo, cuando son tipos de grasas o tipos de alimentos grasosos, para que no se precipiten y para que todos estén más o menos como un tipo jarabe. Aditivos de enzimas, como los que habíamos hablado. Especias, como el ají, o para dar aromas, ¿ya? Espesantes, gelificantes, lo que decía la compañera, tipo de gelatinas, ¿ya? O el tema de cuando este tipo de soluciones de frutas les ponen estos aditivos como pectina para darle más consistencia ¿cómo es? Más consistencia a estas mermeladas. Hay otros jarabes de glucosa, fructosa, nutrimientos polioles, son otro tipo de nutrientes, polvos para hornear. ¿Qué otros aditivos tenemos?
potenciadores del sabor, probióticos, prebióticos. Estos aditivos probióticos, estos son los que, por ejemplo, no sé si hemos venido hablando de fermentaciones, y en fermentaciones tenemos gran cantidad de microorganismos. Y han oído que dice, este yogur tiene Lactobacillus GG. Es un probiótico, es un cultivo de microorganismos que mejoran la calidad o la flora bacteriana en todos los sentidos. Esos son esta categoría de aditivos que también son considerados dentro de este grupo. Aditivos saborizantes y, por supuesto, la sal, el azúcar, que han sido desde milenios usados. Aditivos secuestrantes para opacar, para quitar un tipo de nutriente que está en exceso o alguna sustancia. Sustitutos de grasas y otros aditivos. En todo caso, esta es la gran diversidad de aditivos que tenemos y los que se usan normalmente para la industria. ¿Tienen alguna consulta, alguna inquietud? Bienvenida sea. Cierto, voy a tomarles lista. Traten de llegar más pronto, por favor, conectarse, porque al inicio, como que estaban muy pocos. Voy a nuevamente, prendan sus micrófonos para que puedan contestar rápido. Prendan sus cámaras para poderlos ver también. Listo, voy a nuevamente tomar lista. Carpio, Astudillo, César Augusto. Presente. Ya. Dani, Alexi Carreño. Dani, Alexi Carreño. Me borra. ¿Cómo está? Cecilia Noemí Cordones. Presente. Ya. Carlos Francisco de la Cueva. Sí, a mí no me nombró. Melvin Patricio Castillo. Ya. Carlos Francisco de la Cueva. ¿Qué pasó? Jason Paul. ¡Presente! ¿Qué estoy? Juan Francisco de la Cueva. Presente, buenas tardes. Gracias. Juan Carlos Gaona. Presente. Okay. Ingeniero, buenas tardes. Le habla Carlos. Ya. ¿Cómo le va? Le habla Carlos. Pasa que estaba cerrando un ratito el almacén, por eso bajé del carro. Sí le estoy escuchando. Disculpe. Dayana Jacome. Presente. Mayra Jaramillo. Mercedes Moscoso. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ay, tú ya dijiste presente. Ya. Grey Alexandra Vélez. Presente. Jocelyn Villarreal. Presente. Y Evelyn Joana Zapata. Presente. Listo, jóvenes señoritas. Eso ha sido todo. No sé si tienen alguna inquietud antes de cerrar el... ¿Listo? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Ingeniero, ¿este material de apoyo sí lo va a subir a la plataforma? Mil disculpas, los otros no los subí porque crean estado, pero justo la semana pasada se me cruzó un montón de actividades, pero sí lo voy a subir. Sí lo tengo aquí. Bueno, Ingeniero, gracias. una consultita. Le habla Carlos de la Cueva. Dígame. Sí, ingeniero, verá, lo que pasa es que hemos tenido algunas pruebas, pero hay unas, por ejemplo, no podemos saber cuáles son las respuestas que tuvimos malas. Queremos saber, no sé si nos ayuda ahí para ver cuáles son bueno, en este caso las respuestas que hemos fallado para rectificar. Ya, en la retroalimentación no está. No sale para ver las respuestas, no sale nada como quiera.
¿Sabe qué? Pero igual todo está grabado en la plataforma. O sea, a mí sí me sale todo. Sale todas las preguntas, pero déjeme revisar la configuración, la verdad. Voy a revisar la configuración porque debería salirles. Ingeniero, no nos salió. No nos sale. Ya le reviso. Ya, Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Pase bien, chao, chao. Ingeniero, yo quiero un favor. Claro. Dígame. Lo que pasa es que usted puso un respondido, solo le respondido acá. Entonces, quería ver que me responde para ver si que está bien el tema, el objetivo. Por favor, ayúdame con eso. Sí. Es que sí, tiene toda la razón. Ya, les voy a responder. Es que respondí. Gracias. A los que contestaron hasta tal fecha, respondí, pero de ahí ya le voy a responder a todos. Que estaba buscando un tema, pues no sabía qué tema hacer. Ok. No hay problema. Gracias, Inge. Ya. Listo. Muchísimas gracias. Tengan una linda tarde. Igualmente. Noche y hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.